Estaba mencionando que los avivamientos vienen cuando el pueblo de Dios viene en confesión de pecado. El avivamiento solamente va a ocurrir con la iglesia de Dios, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Pasa que a veces recibimos el Espíritu Santo y permanecemos quietos, inmóviles. No es que no está el Espíritu Santo, simplemente es que no estamos con la llenura del Espíritu Santo. Y lo que necesitamos como creyentes es un avivamiento, un refrescar con el Espíritu Santo. Y lo que está pasando en Kentucky son cientos de jóvenes viniendo en confesión de pecados. Claro, porque el avivamiento no viene sino hasta que confesamos nuestros pecados. Cuando hacemos cohabitar el Espíritu Santo con el pecado, entonces está contristado. Y estos jóvenes entendieron, dijeron, bueno, lo que estamos haciendo no está bien, empezaron a confesar pecados. ¿Y sabe qué es lo que está pasando ahora? Esos jóvenes están reunidos desde el día miércoles hasta la fecha, orando y alabando al Señor por un avivamiento que sucede en los Estados Unidos. Amén. Desde el día miércoles. Esto no es nuevo, también pasó en el mismo lugar en 1970. Y si usted estudia la historia de la iglesia moderna, se da cuenta que una vez que hay un avivamiento de ese tipo, entonces se levanta una iglesia. Y cuando se levantan a hacer misiones. Después de un avivamiento hay un movimiento misionero. ¿Sabe? Porque la iglesia estamos diseñados no para reunirnos solamente, no solo para estudiar la Biblia y decirnos, hey, qué bien que la paso contigo, sino es ir a cumplir la misión de Dios. Por eso cuando estudiamos una cultura de misión, hermanos, tenemos que entender que la misión de Dios es lo que nos debe mover. Que no debe haber otra cosa más que nos llene con el Espíritu Santo que ir a anunciar que Dios es bueno, que Dios es santo y que Dios nos anhela. Cuando hablamos de el reino de Dios, tenemos que ir a lo que la Escritura nos habla del reino de Dios. Por eso es que hoy, en esta tarde, en esta mañana, vamos a estudiar la idea de avanzar el reino. Porque usted me va a escuchar muchas veces decir, hermanos, tenemos que avanzar el reino. Y para algunos de ustedes es algo nuevo. Para algunos de ustedes están diciendo, ¿qué está hablando este pastor? Si el reino es algo futuro. El reino es algo que Dios prometió, y quienes están estudiando Apocalipsis están pensando en el reino milenial. Pero gracias a Dios que tenemos sermones de instrucción. Y hoy vamos a invertir tiempo en algunas cosas que quizá, como lo dije la semana pasada, serán nuevas para algunos. Otros van a reafirmar unas verdades que ya conocían. Pero cuando hablamos del reino, mire lo que está pasando en la Escritura. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, con sus 28 capítulos, hay 52 referencias al reino de Dios. Casi 2 veces por capítulo. El reino de Dios, el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, con sus 16 capítulos, el reino se menciona 15 veces. Una vez por capítulo. Lucas, con sus 24 capítulos, hay 37 referencias al reino de Dios. Y el único que no escribe mucho acerca del reino de Dios en su evangelio es Juan, quien solo lo menciona 2 veces en 21 capítulos. Pero no se preocupe, porque Juan también escribió Apocalipsis. Y es en Apocalipsis donde usted va a escuchar el reino de Dios. Y hay una regla en la interpretación bíblica. La regla es que si se menciona tantas veces, es importante. Y porque es importante, entonces pon doble atención a la repetición. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, tenemos que entender que Dios nos está hablando algo. Y no necesariamente es algo que está por ocurrir. Es algo que ha estado desde el principio. Por eso es que cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que ver, discúlpenme, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de todo el plan de Dios. Y usted me ha escuchado mucho hablar de que la misión de Dios comienza en Génesis capítulo 3, justamente donde el plan de Dios se rompe, donde el plan de Dios se obstaculiza. Así que Génesis capítulo 3 empieza toda la idea de
retomar el reino de Dios. Pero vamos a ver el significado del reino de Dios. Jesucristo, cuando está hablando del reino de Dios, va a seleccionar a personas, les va a enseñar y después de que han sido enseñados, los va a enviar. Y los va a enviar a predicar el reino de Dios. Y cuando Jesús está hablando del reino de Dios, Él está haciendo milagros, sanidades y demonios son expulsados. Cuando vemos el significado del reino, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, el significado siempre habla de autoridad, de dominio. Cuando hablamos la palabra reino, a lo mejor usted está pensando allá en la Edad Media, un castillo, un rey y un territorio. O los que somos de la Ciudad de México, escuchamos reino e inmediatamente nos vamos a Reino Aventura. Ese parque de diversiones, el Reino Aventura, wow. O el reino de Disney. No es eso. Cuando en la palabra de Dios habla de reino, no habla de un lugar, un terreno, una persona. Está hablando de autoridad. Autoridad que se recupera o autoridad que se pierde. Esa es la palabra malkut o la palabra basileia, cuando usted la encuentra en la palabra de Dios. Y Jesús se va a encargar de hablar del reino a través de parábolas, porque es lo que Él hace. Nos explica con palitos y bolitas. Y Él nos va, por ejemplo, en Lucas 19, va a hablar de un reino. Mire lo que dice la palabra de Dios, Lucas 19, 11 y 12. Oyendo estas cosas, Jesús está alimentando a la gente, está haciendo milagros, la gente se acerca porque nunca han visto milagros, nunca han visto que los demonios huyan, así que la gente viene a Él. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Déjenme explicarles la idea principal a través de un ejemplo. Es una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría. Personas que saben que el Antiguo Testamento habla de ello. Dijo pues, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este hombre va a ir a otro lugar, recibir un reino y va a volver. Y si tú ves toda la parábola, está hablando de que algunos que él dejó encargados, ellos no querían que él reinara. Y este hombre que va a dejar sus negocios, va a ir a recibir un reino, los deja encargados y les da minas. Y aquellos que no querían que él reinara, dijeron, no queremos que él reine. Hicieron una mala administración. Pero aquellos que estaban de acuerdo en que este hombre reinara sobre ellos, hicieron una buena administración. Y la parábola nos sigue hablando de que él llega y entonces al pedir cuentas, aquellos que no hicieron una buena administración, nos castiga. Porque lo que el hombre fue a hacer fue a recibir una autoridad. Cuando vuelve, ahora ejerce esa autoridad. Y a quienes administraron bien, él les recompensa, y a quienes administraron mal, él los castiga. Esa es una parábola excelente para hablar de el concepto de autoridad. Así que este hombre se va a un lugar para recibir algo y entonces volver y ejercer esa autoridad. Lealtad es otra cosa que podemos ver en este lugar. Algunos que no querían que él reinara, entonces su lealtad no estaba con él. Por lo tanto, no fueron buenos administradores. Dos conceptos, autoridad y lealtad, para que usted tenga en esta mañana en mente. Porque el reino de Dios, bajo este significado, es el derecho que tiene Dios de gobernar. Cuando hablamos del reino de Dios, es el derecho que Dios tiene de gobernar. No porque lo había perdido, no porque había dejado de ser Dios cuando el hombre pecó, sino que lo que pasa en Génesis capítulo 3 es que la lealtad del hombre cambió. Una vez que el hombre decide pecar, levanta el puño en contra de Dios y la lealtad del hombre hacia Dios termina. Pero eso no afecta de ninguna manera a Dios. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue gobernando. El problema es del hombre, la lealtad del hombre cambia. Si seguimos viendo la palabra de Dios,
Vamos a ir viendo diferentes parábolas. Por ejemplo, la perla de gran precio, el tesoro escondido, la semilla de mostaza, el trigo y la cizaña, el sembrador. Está hablando de lealtad de personas que al ver algo de más valor, venden lo que tienen para adquirir aquello que era más importante, el reino de Dios. Esto nos puede pasar a nosotros. Podemos estar considerando nuestra vida como más importante y entonces la lealtad a Dios es secundaria. Y el Señor nos invita a buscar el reino de Dios. Cuando Jesucristo hizo su ministerio, Él hacía señales. Expulsar a demonios era parte del reino de Dios. Hacer sanidades era parte del reino de Dios. Pero Jesucristo en la cruz recupera el reino de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18. Es una vez que Jesucristo ha resucitado y ahora está por dar la gran comisión. Versículo 18, antes de darles la gran comisión, la tarea, les dice esto. Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad. Ahora que he resucitado, dice Jesucristo, ahora tengo toda autoridad. Antes de resucitar tenía algo de autoridad. Y nuevamente, no es porque Dios dejó de ser Dios, simplemente porque no había retomado toda la autoridad. Déjame explicártelo. En la primera venida de Jesucristo, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15 que Jesús en la cruz venció a Satanás. Dice la palabra que desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que la cruz es una exhibición de que los poderes de Satanás, quien gobierna este mundo, ahora estaba siendo humillado. También dice la palabra de Dios en Oseas 13:14 y 1 Corintios 15 que Jesús venció la muerte. ¿Ves lo que dice en 1 Corintios 15:55? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo comenzó la muerte? En Génesis capítulo 3. ¿Cuándo comenzó el gobierno de Satanás? En Génesis capítulo 3. Y no es porque Él sea más que Dios, simplemente porque Él arrebató la lealtad que el hombre tenía con Dios, la tomó y ahora gobierna quitándole la lealtad del ser humano que debería estar a Dios, la toma a Él. Pero ahora Jesucristo en su muerte lo exhibe y le dice: Satanás, tú has sido vencido. Al resucitar, Jesús está diciendo: tu muerte también ha sido vencida. Pero vamos a ver que sigue haciendo Dios, Jesucristo, en su primera venida. Romanos 6:6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo, con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. De manera que ya no tengamos lealtad al pecado. Así que Jesucristo en su primera venida venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Y es por eso que entonces en Mateo 28, cuando Él resucita, dice: toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no nos está mandando sin una autoridad. Pero ¿qué pasa ahora? Entre las dos venidas, porque claro, Jesucristo vino una vez y sabemos que Él regresará por segunda vez, pero mientras Él viene, mira lo que nos ha pedido hacer con esa autoridad. Entre estas dos venidas, hoy nos está pidiendo que deshagamos las obras de Satanás. Déjame explicártelo con la palabra de Dios. Mateo 16, versículos 18 y 19.
¿Te acuerdas en esta confesión de Pedro? Jesús le va a decir lo siguiente: yo te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre él mismo, sobre Jesús mismo, edificaré mi iglesia. Y recuerda este versículo: las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Las puertas de quién? Del reino de la muerte, de la autoridad del reino de la muerte. No van a prevalecer cuando la iglesia esté avanzando. Y le dice esto a la iglesia: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dios le dio a la iglesia una autoridad, la autoridad dada por Él. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, ¿sabes? Pero en cuanto venimos a ser discípulos, hijos de Dios, Dios nos confiere esa autoridad. Y está diciendo: vayan y prediquen. En cuanto lleguen a un lugar donde haya demonios, esos demonios van a huir, no por ti, por la autoridad que yo te estoy dando. Cuando tú prediques el evangelio, los pecados van a ser perdonados, no por tu autoridad, por la autoridad que yo te estoy dando. Así que tú lo único que tienes que hacer es ser leal a mi reino. Pero mira lo que va a pasar ahora que Él regrese por segunda vez. Él va a destruir. Recuerda, venció a Satanás. No lo destruyó, lo venció, lo expone. Para poder demostrar a alguien que tiene poder, lo va a vencer. No solamente lo va a destruir. Y mira, en la segunda venida, entonces, Cristo destruirá por completo el reino de Satanás, porque ahora está activo, claro, pero lo estamos invadiendo, el reino de Dios lo estamos avanzando. Pero cuando Él venga por segunda vez, Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El demonio está derrotado, pero será destruido. ¿Qué tal de la muerte? También la muerte fue vencida, pero también será destruida. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. La muerte será destruida. Y ahí es donde tenemos lo que llamamos, yo ni soy teólogo, lo que los teólogos llaman del ya, pero todavía no. Déjame explicártelo. Jesús en su primera venida retomó la autoridad, retomó el reino. Y Él lo retomó. Y ahora dice: ustedes vayan y avancen, prediquen el reino, prediquen que yo tengo toda la autoridad. En su segunda venida, Él va a terminar la obra. Pero mientras tú y yo, la iglesia, estamos avanzando esa autoridad en el nombre de Cristo. Eso es lo que teológicamente se llama el ya, pero todavía no. Claro, iglesia, porque eso es lo que nos trae confusión. Si ya el pecado está vencido, ¿por qué yo sigo pecando? ¿Por qué si la muerte ha sido vencida, por qué seguimos muriendo? ¿Por qué sigue habiendo injusticia? ¿Por qué el malvado prospera? Y etcétera, 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 que parece que no tiene sentido el día de hoy. Déjame decirte que Dios reina ya, pero todavía no. Y tú vas a ver lugares en la tierra donde hay cosas que son más justas que otros lugares en la tierra. En Siria y en Turquía, donde ocurrió este terremoto y más de 30,000 almas han pasado a la eternidad, te voy a decir que el reino de Dios no está ahí como lo puede estar en Estados Unidos. ¿A qué se refiere, pastor? No hay la misma cantidad de iglesia en Turquía que la que hay en Estados Unidos. Por eso es que personas en Turquía, aunque quisieran venir a conocer a Dios, no lo pueden conocer. Porque la cantidad de iglesia que hay allá es muy baja. ¿Te acuerdas que te hablé de los no alcanzados, los que no tienen acceso al evangelio?
Por esa razón, querida iglesia, es que cuando enviamos misioneros, cuando enviamos materiales, cuando estamos orando por lugares, estamos orando porque el reino de Dios se establezca en Siria, en Turquía. Pero déjame ahora venir a algo más local. Que el reino de Dios se establezca en el norte de Dallas. Amén. Muchos jóvenes están muriendo por las drogas en nuestros vecindarios. Ahí en La Mirada, donde hacemos ministerio, el otro día mataron a varios jóvenes en ese lugar. Y como ministerio tuvimos que tomar una decisión, porque algunos estaban espantados. Dijeron, hay mucha violencia, pastor, en esos apartamentos. ¿Y sabes qué les dijimos? Claro, por eso tenemos que estar ahí. Porque la iglesia de Dios tiene que estar donde la oscuridad está. Es hermoso juntarnos, pero el reino de Dios se ve muy lindo acá, pero tiene que estar afuera. ¿Cómo es que estamos representando el reino de Dios? Claro, le estamos diciendo, ¿sabes? Cristo venció el pecado. Cristo venció a la muerte. Y Cristo tiene un mejor plan para tu vida. Cuando estamos predicando el evangelio, hermanos, estamos avanzando el reino de Dios. ¿Por nuestra fuerza? Ya te dije, no es tu fuerza. Estás representando al que tiene fuerza. Estás representando a quien puede cambiar vidas. ¿Qué aplicación tiene todo esto? Mira Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que se va a predicar en todas las naciones? El evangelio del reino. Que hermanos, es mucho más que poder ir al cielo. Es mucho más que tus pecados han sido perdonados. Es Dios reina. Y Él vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Tú crees que es posible que un cristiano que tiene el Espíritu Santo, que va al cielo, todavía tenga lealtad al pecado? La respuesta es sí. Porque de otra forma no estaríamos esclavizados al pecado. Pero pastor, dice la palabra de Dios que el pecado ahora ha sido destruido. Que somos muertos al pecado. ¿Por qué sigo pecando? Déjame decirte que el problema no es de Dios. Él tiene la autoridad. El problema es tuyo. El problema es mío. Pero ¿cómo? No tengo el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Lo que tú no tienes es lealtad al reino de Dios. Claro, porque alguien decía, bueno, es Jesús solo Salvador y Señor. No lo puedes separar. Jesús es Salvador y es Señor, lo quieras o no. Es un problema de lealtad. Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer caen en pecado, Dios no dejó de ser Dios. Simplemente que la lealtad se volvió en contra de Dios. Y hoy en día, cuando vemos a una iglesia que no está administrando bien al reino de Dios, ¿sabes qué es? Es un problema de lealtad. Es un problema de que estamos paralizados. Es un problema de que no estamos entendiendo las órdenes que Dios nos ha dado. Y estamos paralizados, claro, porque tenemos pecado, claro, porque no estamos experimentando toda esa libertad que Dios nos ha dado, llamada a su reino. Estamos paralizados ante la muerte. ¿Por qué voy a enviar a jóvenes al campo misionero si quizá los van a matar? No tienes lealtad al reino de Dios. Iglesia, ¿quién es la autoridad en tu vida? ¿Eres tú o es Dios? Iglesia, ¿con quién está tu lealtad? ¿A quién sirves en tu vida?
Si practicas el pecado, puede ser que tienes al Espíritu Santo, puede ser que vas a ir al cielo, pero si practicas el pecado, tu problema es de lealtad. No estás dejando que Dios reine en tu vida, que Él tenga toda la autoridad. En ocasiones, ¿sabes? Los demonios se mueren de la risa. Cuando como cristianos decimos, sí, yo amo al Señor, yo levanto mis manos y lo alabo, ellos dicen, mientras tú hagas eso y no te vuelvas a ningún lado, está todo bien. Mientras tú repitas versículos de memoria, pero sigas atado a este estilo de vida, está todo bien. ¿Qué cultura practicas en tu vida? Te voy a decir cómo se ve tu cultura. ¿Dónde gastas tu dinero? ¿Es en el reino de Dios o es en tu reino? ¿Tus ofrendas demuestran que estás siendo leal a una causa? ¿O tus ofrendas demuestran que eres leal a tu propia causa? Tu tiempo, ¿en qué lo inviertes? ¿Cuántas series de Netflix te has aventado en estos días? ¿Cuántos versículos en la Biblia estás leyendo y memorizando y meditando? Tu tiempo, tus finanzas, tus talentos. ¿A quién estás sirviendo con tu vida? No, es que yo primero tengo que arreglar mi vida. Claro, había muchos discípulos que le dijeron eso a Jesús. Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame. Y Jesús fue claro. Nadie puede servir a dos señores. Ve y entierra a tus muertos. Ocúpate de eso, no pasa nada. Pero si me vas a seguir, me sigues con toda tu lealtad. Hermanos, la misión de Dios no va a suceder si no cambiamos cosas desde nuestra cultura. Y esa cultura tiene que ver con finanzas, con tiempo, con talentos, con forma de pensar. ¿Quién reina en tu casa? Algunos hermanos cuando se han mudado y me han invitado a ir, saben que lo primero que hago es orar en ese lugar. Y yo camino por los por los cuartos de ese lugar. ¿Y sabes qué es lo que hago? Le digo, Señor, porque yo no sé qué pasó en este apartamento en el pasado. Yo no sé qué pasó en esta sala. Yo no sé a quién servían las personas de antes, en este cuarto, en esta sala, en este baño. Pero ahora que está una familia que te ama y te sirve, Señor, te estamos invitando a este cuarto, a esta sala, a este baño. Y Señor, no es porque tú no estás, pero te estamos diciendo que este cuarto, que esta sala, que este baño ahora sean donde tú reinas y no el pecado. Por eso, querido hermano, ¿quién reina en tu casa? ¿Qué pasa en tus cuartos? ¿Qué pasa en tu baño? ¿Qué pasa en tu sala? ¿Qué pasa en tu vecindario? ¿Dónde está la lealtad? ¿Qué pasa en tu iglesia? ¿Quién reina en este lugar? ¿El pastor? ¿Tu clase? ¿Tus preferencias? ¿O el Señor? Hermanos, cuando hablamos de una cultura, tenemos que volver quizá a dedicar las cosas. A poder decir, Señor, mi vida es tuya, tú eres mi Rey y Señor. Ya no es el pecado. Señor, yo declaro que en mi vida tú tienes la lealtad y no mis deseos. Y entonces Dios reina en tu corazón, el pecado deja de ser tu dueño. Señor, en mi familia tú reinas. Por eso mis hijos ahora van a empezar a seguirte. Lo pido, Señor. En este cuarto reinas tú, en esta sala reinas tú, Señor. En esta iglesia reinas tú. ¿Por qué no te pones de pie?
Cristo va a venir por segunda vez. Y entonces va a llamar a su iglesia en algo que se llama el tribunal de Cristo. Todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre estaremos delante de Él y Él nos va a pedir cuentas. Como lo hizo este hombre que fue a un lugar, dejó unas minas, él se fue, regresó y ahora los llamó. Les dijo: tú no fuiste leal, ahora tienes que pagar. ¿Cómo está tu vida? Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuentas vas a dar? Mi oración, hermano, hermana, es que presentes buenas cuentas. Quiero pedirte que inclines tu cabeza, que puedas orar, que puedas decir: Señor, yo me doy cuenta que con mi dinero yo no te he servido. Y hermano, no te estoy diciendo que pongas tu dinero en la iglesia. Si está en tu corazón darlo en otro lado, otra misión, otra organización, hazlo, pero hazlo ya. Quizá nosotros como miembros entendemos que nuestra responsabilidad es la iglesia, pero tienes que dar. Tus talentos y tu tiempo, ¿dónde está invertido? ¿Cuánto estás haciendo para avanzar el reino de Dios? ¿Cuánta predicación estás haciendo? ¿Cómo estás demostrando que Dios gobierna en tu vida? En la forma en que hablas, en la forma que vistes, en la forma que estás educando. Si te das cuenta que no eres leal a Dios, confiésalo ahora, porque vamos a participar de la Santa Cena. Así que mientras algunos están orando, yo te voy a pedir que tomes los elementos. Y si no tienes elementos, mis hermanas van a venir al frente. Los elementos de la Santa Cena son sencillos. Es jugo, es una galleta, pero representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguien no tiene los elementos, aquí están mis dos hermanas. Levante su mano solo para que ellas lo vean. La Santa Cena fue una institución de Jesucristo. Dice la palabra que la noche antes de ser entregado, porque sabía que era la última oportunidad que iba a estar con sus discípulos, dice la palabra que Él hizo esto para recordarles que había una misión. Y Él les dijo: este cuerpo y esta sangre, este pan y este jugo que representan mi cuerpo y mi sangre, ustedes van a participar de ella cada vez que se reúnan. Y cada vez que se reúnan, recuerden que yo vuelvo. Yo vuelvo. La representación de esta Santa Cena, hermanos, es que Él vuelve. Y cuando Él vuelva, nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Por eso te voy a animar a que confieses tu pecado, porque dice la palabra de Dios que cualquiera que come y bebe indignamente, entonces se hace culpable de un juicio. Si tú ya has confesado tu pecado, te voy a pedir que tomes el pan, lo partas y entonces participes de él. El cuerpo de Cristo va a mantener sus heridas en las manos y en sus pies como recordatorio eterno. Y Él también nos dijo: toma el jugo, y ese jugo representa la sangre que yo derramo por causa de ustedes. Así que cuando tomen esta representación, recuerden que la sangre de Cristo está disponible todavía hoy, no solo para seguir perdonando tus pecados, sino para perdonar a muchos más. Tomemos de ella. Y ahora, iglesia, que hemos participado de esto,
y que espero que podamos entender mejor el reino de Dios, que podamos dejar este lugar entendiendo que vamos a avanzar el reino de Dios. Quizá va a comenzar en tu casa. Llega a tu casa, invita al Señor a reinar ahí, si no lo has hecho. Pero también ven con tus vecinos, ven con la gente que está a tu alrededor. Anuncia el Evangelio, hermano. Oremos juntos. Padre, sabemos que la iglesia es un lugar donde tenemos que venir y ser animados. Sabemos que la iglesia es un lugar, Dios, donde venimos a recibir aliento. Pero Padre, también la iglesia es un lugar donde venimos a recibir amonestación. Porque el reino de Dios, Señor, se está moviendo y tú lo estás expandiendo. Pero Padre, tú nos has pedido a nosotros que seamos tus representantes, los administradores del reino. Padre, yo te pido perdón, porque no estamos expandiendo el reino, no estamos evangelizando como deberíamos estarlo haciendo, Dios. Padre, si realmente entendiéramos el evangelio, estaríamos afuera. Padre, si realmente entendiéramos lo que estas más de 30,000 personas representan, dejaríamos de estar hablando de tanta teología y estaríamos yendo más, estaríamos enviando más. Gracias por estos jóvenes que están reunidos confesando su pecado, Dios. Pero te ruego que de estos jóvenes salgan entregando lo mejor de sus años al campo misionero. Y el campo misionero puede ser allá, pero el campo misionero también es aquí. Que no demos por sentado, Dios, que porque hay una iglesia en cada esquina, entonces ya hemos hecho la obra. Dios, hay iglesias que están paralizadas por su pecado, por su no entender, porque no nos gusta la forma de hacer las cosas. Padre, a veces como esos que recibieron minas, no, guardémoslas. ¿Para qué invertimos tiempo? ¿Para qué invertimos esfuerzo? No me gusta. Padre, tenemos una responsabilidad como iglesia y Dios, yo sé que yo soy el primero. Por eso esta confesión, Dios, proviene de mí para decirte, Padre, lo siento. Pero también viene de parte de la iglesia. Decirte, Padre, lo siento, lo sentimos. Jóvenes están muriendo en nuestro vecindario. Nuestros jóvenes quizá están perdidos porque yo no he representado bien el reino, Dios. Te pido por parejas aquí, Señor, que dejen su lealtad al pecado, que dejen su lealtad a su egoísmo, que dejen su lealtad a su propio reino, porque aún como cristianos podemos ser malos administradores. Padre, levanta una iglesia que tenga una cultura de misión, que lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, representa esa misión, tu misión. Para que cuando vengas, Dios, no nos alejemos de ti avergonzados. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Cristo.